Capítulo 9. Apocalipsis 4 al 7. Los 7 sellos. Siempre que en la historia la Iglesia es fiel a su llamado y da testimonio de la verdad, es seguro que la tribulación ocurrirá. Además de esto, la Iglesia está en el mundo y, por tanto, sufre juntamente con el mundo. Los hijos de Dios no se escapan de los horrores de la guerra, del hambre, y de la pestilencia. La Iglesia necesita estas tribulaciones. Necesita de ambos, del antagonismo directo del mundo y de la participación en las angustias comunes que pertenecen a esta vida terrenal producto del pecado. La Iglesia también es pecaminosa. Necesita una constante purificación y santificación. Por tanto, estas tribulaciones son empleadas por nuestro Señor como sus instrumentos para nuestro propio avance espiritual. Vemos solamente el estrado de Dios. No olvidemos su trono. Decimos que, a los que a Dios aman todas las cosas les ayudan a bien, pero, ¿yo creemos, realmente? Con frecuencia hablamos y actuamos como si el control de los eventos y el destino del mundo estuvieran en manos de humanos, en lugar de las manos de Dios. Pero los capítulos 4 y 5 nos enseñan que nuestro destino no está en las manos de los hombres sino de Dios, y nos da una visión del trono que gobierna el universo. En medio de las pruebas y la tribulación, fijemos la mirada en aquel, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. A la visión del trono, 4:1 al 6. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. 4:1. Luego de haber oído los mensajes a las iglesias, Juan regresó a su estado mental común. No sabemos la duración de este intervalo. Después vio una visión. Todavía no está en el espíritu. Cuando una persona ve una visión, puede estar todavía sensible a sus alrededores. Así, por ejemplo, Esteban estaba enteramente consciente de la presencia de aquellos hombres malvados que lo apedreaban. Es más, les hablaba, a la vez que observa la visión de los cielos abiertos y del Hijo del Hombre, que estaba a la diestra de Dios. Hechos 7:54 al 60. Véase también Mateo 3:16. Asimismo, el apóstol Juan ve ahora una visión. Atónito, ve una puerta abierta en el cielo, cotéjese Ezequiel 1:1. Mientras que él está mirando, la misma voz que le habló antes, 1:10, le habla de nuevo. Es la voz de Cristo. El Señor le dice, sube acá. El espíritu del vidente recibe una invitación de subir al trono celestial. Queremos decir, por supuesto, al trono que aparece en la visión. Es solamente cuando miramos todas las cosas, inclusive nuestras tribulaciones, capítulo 6, desde el aspecto del trono, que logramos un verdadero discernimiento de la historia. Yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Por supuesto, esto no quiere decir, yo te mostraré las cosas que han de acontecer después de esta dispensación. Así como en 1:19, así también. Aquí, después significa en el futuro. Ya al instante yo estaba en el espíritu. ¿Era esto el resultado de la voz que oyó el apóstol? Producto de la condición de simplemente ver una visión, el alma de Juan entra ahora en el más alto estado extático, de estar en el espíritu. Seguramente, lo que el apóstol está por ver, es también una visión. Si lo que él ve no es una visión, entonces tenemos que imaginar que en el cielo hay un trono material, que alrededor del trono hay 24 tronos literales y físicos, y que el cordero literal tiene 7 cuernos y 7 ojos. Esto, por supuesto, es absurdo. Juan ve una visión. Es una continuación de la puerta abierta en el cielo, pero esta es más que una visión, es decir, el vidente entra ahora en un estado extático más avanzado, a saber, el de estar en el espíritu. Uno puede ver una visión sin estar en el espíritu, como ya hemos indicado respecto a Esteban. Cuando una persona está en el espíritu, y estando en ese estado ve una visión, hay una suspensión del contacto consciente con el ambiente físico. Juan ya no ve con los ojos físicos, ya no oye con los oídos físicos. Su alma es removida de todos los objetos que le rodean y se concentra fijamente en las cosas que le son mostradas en la visión. Es llevada a la región del trono, compare 17:3, es decir, a la región del trono tal como aparece en la visión. 2. Pero aunque los diferentes objetos vistos por Juan no existen en aquella forma material y física, sin embargo, expresan una importante verdad espiritual. Enseñan una sola lección principal. No nos confundamos tratando de interpretar los detalles. No tratemos de hallar un significado más profundo pues no existe. Repetimos, los capítulos 4 y 5 enseñan una sola lección principal. Hay una sola imagen y una sola lección. Diagrama de la visión descrita en Apocalipsis 4 y 5. El universo gobernado por el trono. Explicación. Es un solo cuadro. Enseña una lección principal. El rectángulo que
Está en el centro representa el trono, al cual se asciende por medio de las escaleras. En el centro del trono está sentado el Padre, p. Apocalipsis 4:2. El círculo señalado con el número 1 representa el diamante blanco, resplandeciente, 4:3. El círculo 2 la cornalina, 4:3. El círculo número 3 representa el arco iris semejante en su aspecto a la esmeralda, 4:3. El círculo número 4 representa los 4 seres vivientes o querubines, 4:6. Los 24 tronos con sus ancianos son representados por el círculo número S, 4:4. El círculo número 6 representa a muchos ángeles, SL1. El círculo número 7 representa todas las demás criaturas en el universo entero, S2.13. Note también las 7 lámparas y el mar de vidrio delante del trono, 4.2.s, 6. El Cordero, C, está de pie entre el trono y los seres vivientes, de una parte y los 24 ancianos de la otra, S2.6. Pero el Cordero no quedó allí. Se acercó al trono, S. Y está sentado en el trono junto al Padre, 22.1. Y el trono gobierna sobre todas las cosas. Tomemos a pecho esta lección. Estos capítulos no nos dan meramente una imagen del cielo, sino, también describen el universo entero desde el aspecto del cielo. El propósito de esta visión es el de enseñarnos por medio de un hermoso simbolismo que todas las cosas son gobernadas por el que está sentado en el trono. Todas las cosas debe incluir nuestras pruebas y tribulaciones. Esta es la lección. Por esto, la descripción del trono antecede a la predicción simbólica de las pruebas y tribulaciones que la Iglesia tiene que experimentar aquí en la tierra, las cuales se describen en el capítulo 6. En conexión con la lectura del Apocalipsis 4 y 5, estudie usted con cuidado el diagrama de esta visión y nuestra explicación. Los capítulos 4 y 5 enseñan una sola lección principal. Si no entendemos bien este punto, jamás veremos a la gloriosa unidad del Apocalipsis. Nos confundiremos tratando de alegorizar. Aquella única lección principal se puede expresar en las palabras del salmista: Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Salmo 99:1. La confianza en esta verdad debe impartir consuelo a los creyentes cuando son probados por fuego. Por lo tanto, esta visión del universo gobernado por el trono precede a la descripción simbólica de las pruebas por las cuales la Iglesia tiene que pasar. Capítulo 6. Un arreglo muy hermoso. Con la ayuda de nuestro diagrama estudiemos ahora esta visión. He aquí un trono. El trono es el verdadero centro del universo, no el centro fisiográfico, sino el centro espiritual. Aquí tenemos el verdadero fundamento de la astronomía. El universo de la Biblia no es geocéntrico, ni heliocéntrico, ni sagitariocéntrico, sino coelocéntrico, es decir, teocéntrico. 3. Aquí también tenemos la verdadera filosofía de la historia. Los periódicos y las radiodifusoras nos dan los titulares y las noticias. Las revistas añaden las explicaciones. Pero estas explicaciones, después de todo, se nos dan en términos de causas secundarias. La mente verdadera, la voluntad verdadera que dirige este universo es la mente, la voluntad del Dios Todopoderoso. Sin embargo, al mismo tiempo, Él mantiene completamente la responsabilidad y libertad de los instrumentos individuales. No hay nada excluido de su dominio. De aquí que la palabra trono se encuentra 17 veces en estos dos capítulos. Aquel trono no está en la tierra, sino en el cielo. Está en el lugar santísimo del templo celestial, semejante al arca del testimonio que estaba en el lugar santísimo del tabernáculo o templo terrenal. Éxodo 25:22. En esta visión vemos muy definidamente la escena de un tabernáculo o templo. 4. Dios es rey como rey habita en el templo. La representación de que su trono está en el templo se basa claramente sobre el simbolismo bíblico. Isaías 6:1, Jeremías 3:17, 14:21, Ezequiel 1:26, 8:4, 43:7. Y en el trono, uno sentado. En el trono está sentado en majestad Dios el Padre. Lo que el apóstol describe no es a Dios mismo, sino su fulgor, su esplendor, porque a él no se le puede describir. Éxodo 24. En la visión se le representa como rodeado del lustre, resplandeciente del diamante, claro como cristal. 21:11, blanco, consumidor. 5 simbolizando la santidad de Dios, y con el carmesí del sardio, color como de sangre, indicando que este santo carácter de Jehová se expresa por medio de los juicios. No puede tolerar pecado. Por esto, vemos también estas 7 lámparas de fuego, y estos
relámpagos y truenos, y voces que salen del trono. 4:5. Tal es Dios, el Santo. Tal es su trono de majestad. Temblad delante de él, tierra, y todos sus habitantes. Sin embargo, qué consolación tan gloriosa. Alrededor del trono hay un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda, es decir, de color verde translúcido. En otras palabras, para los hijos de Dios la tempestad ya ha pasado, porque Cristo se dio a sí mismo en precio del rescate por el pobre pecador. Ahora, el sol, escondido por mucho tiempo, resplandece en medio de las nubes. Aunque la santidad de Dios no puede tolerar el pecado y tiene que expresarse por medio de juicios, sin embargo, el propósito de estas aflicciones es la salvación y santificación del pecador. A los que a Dios aman, todas las cosas, más que vencedores inclusive la mortandad, la pobreza, la guerra, el hambre, y la pestilencia les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito, son llamados. Romanos 8:28. Y desde sus lomos para abajo, vi que parecía como fuego, y que tenía resplandor alrededor de él, así como el arco iris que está en las nubes el día que llueve. Ezequiel 1:27 y 28. Ve los ancianos y los seres vivientes. 4:7 al 11. Alrededor del trono central Juan ve 24 tronos, y sentados sobre estos tronos 24 ancianos que probablemente representan a la iglesia entera de la antigua y de la nueva dispensación. Piense usted en los 12 patriarcas y los 12 apóstoles. Cotéjese Apocalipsis 21:12 al 14. Están vestidos de ropas de santidad, y tienen sobre sus cabezas coronas de oro de victoria. Se menciona primero a estos 24 ancianos por la sencilla razón de que son primeros en importancia y en gloria entre todas las criaturas que están en el cielo. Génesis 1:26, Hebreos 2:8. Sin embargo, no debemos olvidar que la verdadera razón por qué se mencionan aquí estos 24 tronos con sus ocupantes es con el fin de acrecentar la gloria del trono que está en el centro. Ese trono representa la soberanía de Dios. Los 24 ancianos están constantemente dando homenaje al ser sentado sobre el trono. ¿Cuán grande es el trono? ¿A quién adoran estos ancianos? ¿Solamente al Padre? No, adoran al Trino Dios. Como en 1:2.4 y 5, así también aquí tenemos una descripción de la Trinidad en términos del simbolismo del templo. El Padre está sentado sobre el trono del cual salen relámpagos, y truenos, y voces. Él está representado aquí como habitando en el lugar santísimo celestial. 5. Además, así como en el lugar santísimo del tabernáculo terrenal, así, también aquí son vistas por Juan 7 lámparas de fuego. Aquí las ve como ardiendo delante del trono. Véase el diagrama. Simbolizan al Espíritu Santo siempre activo, superlativamente sabio, que todo lo ve, que está lleno de fuego para los malos, y lleno del poder santificador para los piadosos. Además, así como el atrio del tabernáculo terrenal tenía su fuente o mar, así también aquí Juan ve un mar, el cual está delante del trono. Este mar es de vidrio semejante al cristal, indicando el poder santificador. Debemos considerarlo como si estuviese lleno, simbólicamente, de la sangre purificadora de Cristo, el Hijo, en la cual los santos han lavado sus ropas, y las han blanqueado. 7:14. Y junto al trono, y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. 4:6. Cada uno de estos seres vivientes está de pie a un lado del trono, y en medio de las escaleras que conducen al trono, de modo que hay un ser viviente para cada lado del trono, y los 4 rodean el trono. Consulte el diagrama. Estos 4 seres vivientes que están listos a prestar servicio a Dios en cualquiera de las 4 direcciones, es decir, en cualquier parte del universo, representan a todos los seres vivientes, así como los 24 ancianos redimidos representan el ejército entero de los redimidos. Pero, ¿quiénes son estos seres vivientes? Para poder responder esta pregunta debemos tener presente que hay una conexión muy estrecha entre esta visión entera del trono y los capítulos 1 y 10 de Ezequiel. Sugerimos al lector que estudie con cuidado estos capítulos. Nótense los siguientes parecidos sorprendentes. 6. En ambos casos estos seres son llamados seres vivientes. Cotéjense. Ezequiel 1:5, Apocalipsis 4:6. En ambos casos el número simbólico es el mismo, a saber, 4. Cotéjense Ezequiel 1:5, Apocalipsis 4:6. En ambos casos se compara la figura de sus rostros al rostro del hombre, del león, del buey y del águila. Cotéjense Ezequiel 1:10, Apocalipsis 4:6. En ambos están estrechamente asociados con el trono. Cotéjense Ezequiel 1:26, Apocalipsis 4:6. En ambos casos,
Fuego se mueve de un lado a otro entre los seres vivientes, cotéjense. Ezequiel 1:13, Apocalipsis 4:5. En ambos casos se dice que estos seres vivientes están llenos de ojos, cotéjense. Ezequiel 1:18, 1:21, 10:12, Apocalipsis 4:8. En ambos casos hay un arco iris alrededor del trono con el cual los seres vivientes están asociados, cotéjense. Ezequiel 1:28, Apocalipsis 4:3. Las pocas diferencias menores en la descripción de los seres vivientes no deben sorprendernos. En realidad debemos esperarlas, porque concuerdan perfectamente con el propósito preciso que cada autor tiene presente. 7. No obstante, Ezequiel 10:20 nos dice claramente que estos seres vivientes son los querubines. Por tanto, creemos que aquí en el Apocalipsis también estos seres vivientes son los querubines. 8 Son ángeles de un orden superior, de uno de los más superiores. Esta conclusión es enteramente razonable. Los querubines guardan las cosas santas de Dios, Génesis 3:24, Éxodo 25:20. Por tanto, aquí en esta visión, es enteramente normal y natural encontrarlos muy cerca del trono. Además, los vemos aquí en el lugar santísimo celestial, precisamente, donde esperamos verlos, Éxodo 25:20. Observe también que la canción de estos seres vivientes es la canción de los ángeles. En Isaías los serafines la cantan, Isaías 6:1-4. Entonces, ¿no pueden los querubines también cantarla? Esta conclusión se corrobora aún más por la descripción dada de estos seres vivientes. Se les describe como semejantes al león en su fortaleza, al becerro en su capacidad para servir, al ser humano en su inteligencia. Note usted también sus muchos ojos, indicando su penetración intelectual, y al águila en su presteza, siempre listos a obedecer los mandamientos de Dios y a prestar servicio. Ahora merece atención el hecho de que las características de fortaleza, servicio, inteligencia y presteza se atribuyen siempre a los ángeles. Véanse Salmos 103:20 y 21, Hebreos 1:14, Daniel 9:21, Lucas 12:8, 15:10, etc. Cuando leemos en 5:11 que muchos ángeles rodeaban a los 24 ancianos, esto no contradice de ninguna manera la conclusión de que los seres vivientes que están en las escaleras del trono son los querubines. 9, y cuando leemos en 7:11 que todos los ángeles estaban alrededor de los 24 ancianos, la palabra todo se refiere, por supuesto, a los muchos de 5:11, es decir, todos los muchos ángeles estaban alrededor de los 24 ancianos. No creemos que haya un significado más profundo respecto a estos querubines. No creemos que ellos representen a toda criatura. Cuando el vidente quiere aludir a toda criatura, lo hace en lenguaje muy claro. Centrado 5:13. Centrado. Surge la pregunta, ¿para qué estos querubines? La respuesta, son presentados, lo mismo que los 24 ancianos, con el fin de acrecentar el significado del trono. Lo tan grande es el trono que aún los querubines santos y gloriosos se agrupan alrededor de él con reverencia, humildad y sumisión, siempre listos a cumplir la voluntad del soberano del universo. Dan la gloria y la honra y la acción de gracias al ser eterno que está sentado sobre el trono, Apocalipsis 7:12. Lo hacen no solamente una sola vez, sino repetidas veces. Continuamente dicen, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, y el que ha de venir. Así estos querubines glorifican a Dios, el Padre, el cual representa la Trinidad. Véase Isaías 6:3. Esto no es extraño, porque habitan en su misma presencia, ven su gloria, observan su sabiduría, y entienden mejor que nosotros, en este mundo tan pecaminoso, que la historia es la realización o el cumplimiento de su voluntad. Así, pues, se postran en un acto de adoración. 5:8. Cada vez que dicen, Santo, 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 sus palabras son seguidas inmediatamente por la canción de los ancianos. Es la canción de alabanza al Padre, el Creador. Estos ancianos que representan al ejército entero de los redimidos, se postran sobre sus rostros y con profunda humildad rinden homenaje divino. 5:14, 7:11, adoran, reverencian, echan sus coronas de victoria delante del trono, porque comprenden bien que deben su victoria al ocupante del trono, y dicen, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Véase Apocalipsis 7:12. Es la canción de la creación. La voluntad soberana de Dios es la razón verdadera y fundamental de la existencia de todas las cosas. Toda criatura era, es decir, existía idealmente en la mente de Dios desde
La eternidad fue creada, es decir, su verdadera existencia siguió a su existencia ideal en la mente de Dios. Sé el rollo sellado que el Cordero toma, 5:1 al 7. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro, escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. A la mano derecha del Padre se encuentra un rollo, véase 6:14, el cual representa el plan eterno de Dios, su decreto que es exhaustivo y completo. Simboliza el propósito de Dios respecto al universo entero, a lo largo de toda la historia, y respecto a toda criatura de todos los tiempos y hasta toda la eternidad. Por tanto, está escrito por dentro y por fuera. Este rollo es descrito aquí como sellado con 7 sellos. Es probable que estos sellos estuvieran colocados en fila por fuera del rollo. Vistos, así sellaban el contenido del rollo y el significado es este: el rollo sellado indica el plan no revelado y no cumplido de Dios. Si permanece sellado ese rollo, pues los propósitos de Dios no serán realizados, no se llevará a cabo su plan. Abrir aquel rollo, desatando sus sellos, significa no solamente revelar el plan de Dios, sino llevarlo a cabo. Por tanto, un fuerte ángel proclama en alta voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? La voz es alta y fuerte para que toda criatura en el universo entero pueda oírla. Nadie en todo el universo, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el rollo ni aun mirar su contenido. Por causa de esto, Juan llora mucho. Usted entenderá el significado de estas lágrimas si tiene en mente que en esta hermosa visión abrir el rollo, desatando sus sellos, indica el cumplimiento del plan de Dios. Cuando se abre este rollo y sus sellos son desatados, entonces el universo es gobernado a favor de la Iglesia, pues el glorioso propósito redentor de Dios está realizándose, su plan está llevándose a cabo, y el contenido del rollo llega a ser una realidad en la historia del universo. Por tanto, si no se abre el rollo, no habrá para los hijos de Dios ninguna protección. En las horas de las pruebas amargas, no habrá juicio sobre un mundo perseguidor, no habrá triunfo final para los creyentes, no habrá cielo nuevo ni tierra nueva, no habrá una herencia futura. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos, y ahora le toca a un anciano hablar. No es un ángel fuerte y poderoso quien ahora habla, sino un anciano, es decir, uno que ha experimentado en su propia alma los efectos de la redención. A él le toca comunicar a Juan el maravilloso mensaje de alegría. Él ha vencido. En la cruz, Cristo venció el pecado. Se había quitado el gran obstáculo. La sangre se había derramado. Se había logrado la victoria sobre el pecado, Satanás, la muerte, etc. Note con cuidado los nombres dados a Cristo. Se le llama el león de la tribu de Judá, una referencia muy clara a Génesis 49:9 y 10. Al vencer a Satanás y llevar la carga completa de la ira de Dios, Cristo ciertamente demostró ser el león. Sin embargo, también era el Señor de David, la misma raíz a la cual David debía su origen, Mateo 22:41 al 45. 13 Este león de Judá, esta raíz de David, había vencido sobre la cruz y ganado el derecho de abrir el libro y de desatar sus sellos, es decir, de gobernar el universo de acuerdo con el plan de Dios. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino, y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. En la visión Juan ve. ¿Qué ve? Sin duda usted diría que ve al león, pero leemos más bien que el apóstol ve a un cordero. Cristo en sus sufrimientos y muerte demostró las características tanto del león, como del cordero. Es el verdadero león, es el verdadero cordero. Como cordero fue llevado al matadero y sacrificado. El apóstol ve a este cordero de pie entre el trono y los 4 querubines de una parte, y los ancianos de la otra. Véase el diagrama. El cordero, cotéjense Juan 1:29, Romanos 8:32, Primera de Pedro 1:19, Éxodo 12:3, Isaías 53, está allí como inmolado, es decir, su muerte posee un valor permanente. Este cordero, a saber, nuestro Señor Jesucristo, tiene 7 cuernos, indicando su poder y autoridad, y 7 ojos, porque está lleno del Espíritu Santo. El cordero vino y tomó el rollo de la mano derecha de aquel que estaba sentado sobre el trono. Esto se refiere muy claramente al hecho de que Cristo, como mediador, al momento de su ascensión recibió
Autoridad de gobernar el universo de acuerdo con el decreto eterno de Dios. 14 se refiere a la coronación del Cristo ascendido, Hebreos 2, 8 y 9. Vemos a Jesús coronado con gloria y con honor. Como galardón por su obra redentora, Cristo, al ascender al cielo, recibió para sí el reino. LC. 19-12, Hebreos 2, 8 y 9, Filipenses 2, 6 al 11, conforme a lo que había sido predicho y prometido durante la dispensación antigua, Salmos 2, 110, Daniel 7, 9 al 14. Esto no quiere decir que Dios, el Padre, desciende del trono. Lo que quiere decir es que Cristo, el mediador, está sentado en el trono, juntamente con el Padre. Desde este momento en adelante es el trono de Dios y del Cordero. 22:1. Dios gobierna el universo por medio del Cordero. Esta es la recompensa dada a Cristo, y es nuestra consolación. Quiere decir que en el cielo principia una era nueva. 24. Y también en la tierra. 22 y 3. 15. Un momento muy significativo en la historia es esta coronación, esta investidura del mediador con el oficio de Rey del universo, de la adoración del Cordero. 5:8 al 14. Tan pronto como el Cordero toma el libro, aceptando así el oficio de Rey del universo, hay, por medio de 3 doxologías, una gran exclamación de triunfo y gozo exuberante. 16. Los que están más cerca del trono principian, o sea los querubines y los 24 ancianos, se postran delante del Cordero rindiéndole adoración divina. Cada uno de los ancianos tiene un arpa, un instrumento de música alegre. 18-22, y copas de oro llenas de incienso, simbolizando la oración y la acción de gracias en su sentido total. Cantan un nuevo cántico. Es nuevo, porque jamás se había realizado una salvación tan grande y gloriosa, y nunca antes había recibido el Cordero este gran honor. Las palabras del cántico son las siguientes: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido, para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho, para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y 7. Es el cántico de redención. Aquí se dice muy definidamente que el gobierno o dominio actual del mediador sobre el universo es la recompensa de sus sufrimientos y muerte. Tanto el aspecto individual como el aspecto universal de la expiación están hermosamente unidos. El Cordero no compró la salvación de cada individuo. No, pagó el precio a favor de sus elegidos, es decir, a favor de personas de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Sin embargo, en cambio, no hay nada limitado ni nacional en cuanto a esta redención. Es mundial en su alcance e incorpora a todos los grupos, el grupo étnico, tribu, el grupo lingüístico, lengua, el grupo político, pueblo, y el grupo social, nación. 18. Juntamente, todos los redimidos forman un reino y son sacerdotes. Véase Ap. 1:6. Por medio del incienso de sus oraciones los santos reinan aún ahora sobre la tierra. Así corno los 24 ancianos forman un círculo alrededor de los 4 seres vivientes, así también a su turno los ángeles rodean a los ancianos. Véase el diagrama. 19. La palabra ángel no incluye a los querubines aquí, ni tampoco en Apocalipsis 7:11, sino que significa a los demás ángeles. El apóstol los ve como una multitud muy grande, millares de millares y millones de millones. En voz alta dicen, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. 7. Excelencias representando todas las virtudes y excelencias en el cielo y en la tierra. Véase Apocalipsis 7:12. Primero, los ancianos cantan, porque han experimentado la salvación. Después cantan los ángeles, porque por medio de los ancianos han sido instruidos en los misterios de la redención. Véase Efesios 3:10. Finalmente el universo entero en todas sus partes y con todas sus criaturas se une al coro de alabanza. Versículo 13. Véase el diagrama. Tenemos en este versículo el clímax de lo que se encuentra en los capítulos 4 y 5. El capítulo 4 se refiere a Dios y a la creación, el capítulo 5 1 al 12 se refiere al Cordero y a la redención. Por tanto, estos últimos dos versículos, 5, 13 y 14, se refieren a la gloria y adoración dadas tanto a Dios como al Cordero. 20. El universo entero alaba a Dios y al Cordero, a causa de sus obras de creación y de redención, y los 4 querubines constantemente dicen amén. Después de cada atribución de alabanza dada por el resto del universo, estos 4 seres vivientes dicen amén. De esta manera colocan sobre esta adoración universal el sello de su aprobación y el de Dios. Y los ancianos
Cayeron sobre sus rostros y adoraron, rindiendo homenaje divino no solo al Trino Dios sino también específicamente al Cordero. Luna antífona, sumamente gloriosa, así el universo entero es gobernado por el trono, es decir, por Dios, por medio del Cordero. Cuando el Cordero ascendió al cielo, se sentó, a la diestra de Dios, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y, Dios Padre, sometió todas las cosas, bajo sus pies, de Cristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Efesios 1:20 al 23. Todas las cosas finalmente tendrán que glorificar a Dios, su voluntad se lleva a cabo en el universo. El trono gobierna, el Cordero reina. Por tanto, los creyentes no tienen por qué temer en tiempos de tribulación, persecución y angustia. En los 4 jinetes y sus caballos, 6:1 al 8. Los sellos del capítulo 6 son simbólicos de tales momentos de tribulación y persecución. Una vez que el Cordero toma el rollo, inmediatamente empieza a abrir los sellos, y cada sello al ser abierto, revela su simbolismo. Los primeros 4 sellos dan ocasión al simbolismo de los caballos y sus jinetes, lo mismo que en Zacarías 1:8, 11, 6:1 al 8. En las Escrituras se menciona generalmente el caballo en conexión con los conceptos de fuerza, terror, guerra y conquista, véase, Isaías 30:16, 31:1, Job 39:22 al 28. En el Apocalipsis tenemos la misma asociación de ideas, 9:7, 14:20, 19:11, cada uno de los 4 querubines a su turno presenta a un jinete, con una voz como de trueno. El primero dice, Yen. En cada caso, se dirige este llamamiento al jinete. 1. El caballo blanco. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo, y para vencer. Estamos de acuerdo con la opinión de muchos intérpretes eminentes en que el jinete montando el caballo blanco simboliza a Cristo. Hemos llegado a esta conclusión después de un estudio minucioso, y basamos nuestra opinión sobre las siguientes consideraciones. Primeramente, esta opinión armoniza con el contexto. Tenga presente que en los primeros 3 capítulos vimos a la Iglesia, la morada de Cristo, resplandecer en medio del mundo. Recordará, sin duda, la descripción muy vívida del Hijo del Hombre manifestándose en medio de los candeleros, 1:13 al 20. Todas las veces que Cristo aparece, Satanás hace de las suyas, se avecinan pruebas para los hijos de Dios. Ahora, en la sección que estamos estudiando, capítulos 4 al 7, ya hemos visto a este mismo Cristo descrito como el Cordero que toma el rollo del decreto de Dios y abre sus sellos. Respecto a este Cordero leemos, aquí que el león de la tribu de Judá ha vencido. Esta declaración se encuentra en 5:5. El resto de ese capítulo contiene la descripción de la adoración dada al Cordero. Ahora el capítulo 6 empieza con el simbolismo del jinete que salió venciendo, y para vencer. ¿No es razonable concluir que en ambos capítulos el vencedor es la misma persona? En segundo lugar, esta opinión armoniza con un estudio minucioso de palabras. Este caballo es blanco. El color blanco va asociado siempre con lo que es santo, celestial. Piense en los vestidos blancos, la nube blanca, el trono blanco, la piedra blanca, etc. Es cierto, por tanto, que el jinete sentado sobre el caballo blanco no puede ser el diablo ni el anticristo. 21. B. El jinete recibe una corona. Esto armoniza hermosamente con 14:14, donde leernos que Cristo tenía en su cabeza una corona de oro. C. Finalmente, en este libro, con 2 excepciones, 22 siempre que aparece la palabra vencer, se refiere a Cristo o a creyentes. Los 2 pasajes más parecidos al que estarnos considerando son Apocalipsis 3:2.21b y 5:5. En ambos casos esta conquista está asociada con Cristo. En su Evangelio el apóstol Juan usa la palabra una sola vez, 16:33, y aquí también se refiere a Cristo. Repetirnos los 4 pasajes consecutivamente. Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Apocalipsis 3:2.21b. Así corno yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. Apocalipsis 5:5, he aquí que el león de la tribu de Judá ha vencido. Apocalipsis 6:2, y salió venciendo, y para vencer. Medite usted en esta gloriosa frase. Si jamás hubiese oído otra interpretación, estamos seguros de que después de haber leído esta frase habría dicho,
Inmediatamente, este es el Cristo vencedor. En tercer lugar, el pasaje paralelo en el mismo libro de Apocalipsis, nos obliga a esta interpretación. En Apocalipsis 19:11, tener nosotros, caso de un jinete sentado encima de un caballo blanco. En este pasaje, se nos dice claramente que el jinete es el Cristo, el Verbo de Dios, fiel y verdadero. Su nombre es Rey de Reyes y Señor de Señores. Los mejores comentaristas creen que la fuerza de este argumento es innegable. 23 Decir que el jinete montado sobre el caballo blanco en 19:11 al 16, no es la misma persona que el jinete montado sobre el caballo blanco en 6:2, porque los detalles de las dos descripciones no están de acuerdo, demuestra falta de comprensión. Es de esperar que los detalles difieran, y estas diferencias no son un argumento contra nuestra opinión, sino que corroboran nuestra postura. En Apocalipsis 5:5, leernos que Cristo ha vencido. Esto se refiere a la redención consumada en la cruz del Gólgota. En 6:2 se presenta al jinete que está montado sobre el caballo blanco como el que salió venciendo, y para vencer. Esta conquista se sigue llevando a cabo hasta el presente. En 19:13 se describe al jinete montado sobre el caballo blanco como vestido de una ropa teñida en sangre, es decir, la sangre de sus enemigos. Por tanto, él va a vencer en aquel gran día del juicio. Asimismo, también se nos dice que tiene ahora una corona, 6:2. Luego tendrá en su cabeza muchas diademas, 19:12, porque habrá vencido a muchos. Francamente, no entendemos cómo se puede decir que el jinete que monta el caballo blanco significa una cosa en 6:2 y otra en 19:11 al 16. Dejemos que el Apocalipsis explique su propio simbolismo. En cuarto lugar, la idea de que el vencedor montado sobre el caballo blanco es el Cristo concuerda con el mismo genio y propósito de un libro de Apocalipsis. Hemos indicado que el mismo tema de este libro es la victoria de Cristo y de su Iglesia. Por tanto, a nuestro Señor Jesucristo se le representa muchas veces como aquel que ha vencido, que vence, y que vencerá. Lea usted con cuidado los siguientes pasajes: Apocalipsis 1:13, 18, 2:26 y 27, 3:21, 5:5, 6:16, 11:15, 12:11, 14:1 al 12 y 14 al 20, 17:14, 19:11. La idea del Cristo vencedor es como un hilo que pasa a través de este libro desde el principio hasta el fin. Si es difícil creer esto, entonces, lea y estudie las referencias que acabamos de ofrecer. De todas estas referencias escogemos una sola para citarla completamente, a saber, 17:14, pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores, y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. 24. Por tanto, cuando decimos que en 6:2.2 el jinete que monta el caballo blanco es el Cristo, estamos sencillamente expresando una idea que está de acuerdo con todo el libro. En quinto lugar, la opinión de que el jinete montado sobre el caballo blanco en 6:2.2 es el Cristo, concuerda con 10 que se encuentra en Mateo 10:34. Así como en aquel pasaje Cristo es quien trae la espada, de modo que Cristo y la espada siguen la una al otro, así también aquí en Apocalipsis 6:2 y 3, el jinete montando el caballo blanco es seguido por el jinete montando el caballo bermejo, el cual recibe una espada. 25. En sexto lugar, esta interpretación es corroborada fuertemente por su paralelo en el Salmo 45 3 al 5. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y tu majestad, en tu gloria sé prosperado, cabalga sobre palabra de verdad, de humildad, y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles, tus saetas agudas, con que caerán pueblos debajo de ti. La Septuaginta, 70, dice, y en tu majestad cabalga, y dobla el arco, y prospera y reina. Note las semejanzas notables. Apocalipsis 6:2 describe al jinete como saliendo victorioso y para vencer. Asimismo el Salmo 45 le describe de la misma manera, en tu gloria sé prosperado. Apocalipsis 6:2 nos dice que el jinete tenía un arco. Asimismo el Salmo 45 en la versión griega 70 nos dice la misma cosa. ¿Pero se refiere el Salmo 45 antes de Cristo? Respecto a esta cuestión no hay duda. Las mismas escrituras repiten en Hebreos 1:8 una porción de esta descripción del jinete del Salmo 45 y nos dice que se refiere al Hijo. Por tanto, vemos que el Antiguo Testamento, y recuerde que el Apocalipsis está inmerso en los simbolismos del Antiguo Testamento 26. Describe al Mesías equipado con un arco, véase Apocalipsis 6:2, y con una espada, véase Apocalipsis 19:15, saliendo prósperamente.
Entonces, ¿por qué no conceder que aquí en Apocalipsis 6:2 el jinete que monta el caballo blanco se refiere a la misma persona? Signo de interrogación 27. En séptimo lugar, otro pasaje paralelo que se puede citar en apoyo de nuestra opinión es el de Zacarías 1:8 al 11. No es improbable que en la visión de Zacarías el jinete que monta el primer caballo se identifique con Cristo. Véanse también Habacuc 3:8 y 9, Isaías 41:2. Nuestro Señor Jesucristo se encuentra venciendo estos momentos, es decir, durante toda esta dispensación su causa se está adelantando, porque ejerce su monarquía tanto espiritual como universal. Por medio de la palabra, el Evangelio, Mateo 24:15, y el Espíritu, los testimonios y las lágrimas de sus discípulos, su propia intercesión y las oraciones de ellos, los ángeles del cielo y los ejércitos en la tierra, las trompetas del juicio y las copas de la ira, nuestro Señor es victorioso, y sale venciendo y para vencer. Es muy probable que este sea el significado del jinete montando el caballo blanco. 28. Y ahora se presentan los otros caballos y sus jinetes. Tengamos cuidado con nuestra interpretación del significado de estos símbolos. Un método muy popular de interpretar el simbolismo de los 4 caballos del Apocalipsis es el de arreglar en columnas paralelas Apocalipsis 6 y Mateo 24.29. Luego se considera Mateo 24 como un comentario completo sobre Apocalipsis 6. Es sumamente sencillo, tal vez demasiado sencillo. Ciertamente hay semejanzas notables entre Mateo 24 y Apocalipsis 6, pero también hay diferencias. 30. Recordemos que el simbolismo del Apocalipsis se arraiga en el Antiguo Testamento. 31. Para poder entender el simbolismo de los caballos y sus jinetes, es necesario considerar pasajes como Ezequiel 5:17, 14:21, Zacarías 1:8 al 11. Ahora, ¿qué aprendemos precisamente de estos pasajes del Antiguo Testamento que podría ser útil en la explicación del significado de Apocalipsis 6? En el libro de Ezequiel es Babilonia la que aflige a Judá, pero Babilonia, a su vez, es un instrumento en las manos de Jehová quien manda las pruebas con el fin de purificar a Jerusalén y santificar a su pueblo. Véanse especialmente Ezequiel 11:19, 33:11. Asimismo, en el libro de Zacarías, los jinetes segundo, tercero y cuarto están asociados con el primero, es decir, están a su servicio. Posiblemente esto también sea cierto de los jinetes descritos en Apocalipsis 6. En base al Antiguo Testamento, no nos sorprendería que el segundo, tercero y cuarto jinete estuvieran subordinados al primero, es decir, son los instrumentos de Cristo para purificar y fortalecer a su pueblo. Ciertamente, es el mundo perverso que persigue a la Iglesia. 32. Pero ese mundo a su vez no es más que un instrumento en la mano de aquel que ha tomado el rollo. Por tanto, Satanás fracasa debido a sus propias armas. Lo que fue destinado como un instrumento de exterminio, se convierte en un instrumento para fortalecer a la Iglesia y para el avance del reino de Dios, y la salvación de su pueblo. 33. Leamos el discurso escatológico de Cristo relatado en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Aunque estos capítulos no nos dan una explicación completa y sencilla de Apocalipsis 6, sin embargo, debemos considerarlos. Cualquiera que vea este discurso de nuestro Señor Jesucristo, observará inmediatamente que entre las señales que anuncian la segunda venida de Cristo hay algunas que se refieren a la humanidad en general y otras que se refieren más directamente a los creyentes. Véanse Mateo 24:6 al 10, Marcos 13:7 al 9. Citemos Lucas 21:10 al 13. Las señales que se refieren a la humanidad en general. Entonces, les dijo, se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en varios lugares hambres y pestilencias, etc. B. Las señales que se refieren más directamente a los creyentes. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano, y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Aunque las calamidades que pertenecen al primer grupo y que los creyentes también experimentan son predichas aquí desde la perspectiva de su significado para los creyentes, la distinción entre los dos grupos es clara. Si el simbolismo de Apocalipsis 6 revela una distinción semejante, de modo que, digamos, el segundo y tercer jinete describen particularmente lo que sucede a los creyentes porque se mantienen leales a su Señor, mientras que el cuarto jinete revela lo que los hijos de Dios experimentan junto con el resto del mundo, esto no nos sorprendería. Si Apocalipsis 6 está relacionado con Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, entonces tal distinción es de esperarse. 2.
El caballo rojo. Puesto que hemos estudiado ahora los pasajes que forman el contexto de Apocalipsis 6, dirijamos nuestra atención al segundo caballo y su jinete. El segundo ser viviente dice al segundo jinete, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, o como de fuego, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y Saleh dio una gran espada, F.Laxx. Creemos que este caballo y su jinete se refieren a la persecución religiosa contra los hijos de Dios más bien que a la guerra entre las naciones, que se refieren a la matanza y al sacrificio más bien que al militarismo. Los creyentes son matados por causa de su nombre. El caballo y su jinete pertenecen a la categoría de señales más directamente relacionadas con los creyentes, es decir, la persecución que sufren de parte del mundo. Exponemos los siguientes argumentos a favor de este punto de vista. En primer lugar, esta explicación concuerda hermosamente con el contexto inmediato. El segundo caballo sigue al primero, es decir, donde quiera que Cristo entra por medio de su evangelio, su espíritu, etc., allí sigue la espada de la persecución. Este pasaje concuerda también notablemente con Apocalipsis 10:9. En segundo lugar, esta opinión se corrobora por el pasaje paralelo, Mateo 10:34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra, sino espada, F.Laxx. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que halla su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. 34. En tercer lugar, no debemos olvidar que leemos en nuestro pasaje, y que se matasen unos a otros. Este término no es el que Juan comúnmente usa para expresar el hecho de matar o hacer guerra. En los escritos del apóstol Juan, con una sola excepción, Apocalipsis 13:3, esta palabra se refiere a la muerte de Cristo o a la ejecución de los creyentes. A continuación, estos son todos los pasajes donde Juan usa esta palabra, que en su forma verbal es muy peculiar de Juan. Caín mató a su hermano, 1 Juan 3:12, es este caso, es un hijo de Dios, Abel, el que fue asesinado. Un cordero como inmolado, Apocalipsis 5:6, en este caso, es Cristo en calidad de sacrificio por el pecado. Porque tú fuiste inmolado, Apocalipsis 5:9, en este caso, también la palabra se refiere a Cristo. El cordero que fue inmolado, Apocalipsis 5:12, la referencia se aplica claramente a Cristo. Las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios, Apocalipsis 6:9, en este caso, la palabra se refiere a los creyentes. Cordero que fue inmolado, Apocalipsis 13:8, la referencia se aplica a Cristo. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos, y de todos los que han sido muertos en la tierra, Apocalipsis 18:24. La referencia se aplica claramente a los creyentes. Sin embargo, en Apocalipsis 13:3 la cabeza herida de muerte pertenece a la bestia, que se adjudica el honor y el poder de Cristo. Por tanto, es probable que también en el único pasaje restante, Apocalipsis 6:4, la referencia principal se aplique a los creyentes. Parece que el pasaje se refiere a la persecución religiosa y no a la guerra en general. En cuarto lugar, leemos que cuando se abre el quinto sello, Juan ve las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. Como ya se ha indicado, se usa en la versión original exactamente la misma palabra muerto. Pero aquí se nos dice definitivamente que los que habían sido muertos, son creyentes. Habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. No es razonable suponer que los que vemos bajo el segundo sello siendo muertos, son los mismos que, bajo el quinto sello habían sido muertos. En quinto lugar leemos, y se le dio una gran espada, Kaira. La palabra F.Laxx se usa en un sentido muy amplio, como puede observarse por medio de un estudio de las Escrituras con la ayuda de una concordancia. Sin embargo, significa estrictamente el cuchillo del Sacrifici 035, el instrumento natural para la matanza mencionada. Es la palabra que se usa en la 70, en Génesis 22:6 y 10, en la historia del sacrificio de Isaac, donde también se usa la palabra matar. 36. Finalmente, tengamos presente que en este libro el Señor Jesucristo se dirige a los creyentes, los cuales cuando esta visión había sido dada, estaban siendo perseguidos hasta la muerte. La matanza de creyentes era el problema más urgente que tenían, mucho más que la guerra. En general, cada vez que aparece el jinete montado sobre el caballo blanco,
El Cristo le sigue el jinete montando el caballo bermejo, véase Mateo 5:10 y 11, Lucas 21:12, Hechos 4:1, 5:17, etc. Piense en Esteban y Pablo, Publio y Policarpo, Perpetua y Felicita, la Inquisición y la Noche de San Bartolomé, Armenia y Rusia, los esposos Tam, misioneros, martirizados en la China. 37 El jinete montado sobre el caballo bermejo, no representa a una persona específica, ni tampoco pertenece a una era particular. No hay ni un solo siglo que no tenga su jinete montado sobre el caballo bermejo. El mundo siempre persigue a la Iglesia. Cristo siempre trae consigo la espada. La paz es quitada de la tierra, Mateo 10:34. Centrado. Sin embargo, gloria a Dios. Porque el cuchillo del sacrificio o la gran espada ha sido dada a este jinete. Todas las cosas están en las manos de Dios. El Cordero reina. 3. El caballo negro. El tercer ser viviente se dirige al tercer jinete, y le dice, ven y mira, y este jinete sale cabalgando en su caballo negro. Este jinete tiene en su mano una balanza o romana, véase Ezequiel 4:10. El comer pan por peso indica una condición de dureza económica. Se oye en medio de los cuatro seres vivientes una voz diciendo, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario. En otras palabras, equivale al salario de un día entero por una cantidad de trigo suficiente para sostener una sola persona solamente por un día, véase Mateo 22. Esto quiere decir que bajo tales condiciones un hombre podía sostenerse a sí mismo, pero, ¿qué de su familia? Es verdad que podía comprar cebada, el alimento más común, por una tercera parte del precio y así proveer alimentación para su familia, pero, ¿es alimento todo lo que necesita una familia? ¿Qué de todas las demás necesidades? Cuando tales precios están en vigencia es muy difícil pagar uno sus gastos. Aquí no se habla del hambre porque estos precios, aunque subidos, de ninguna manera son precios que están en vigor durante tiempos de hambre. 38 Además, uno puede obtener todo el trigo que quiera, si tiene con qué pagarlo. Pero este es precisamente el punto. ¿Cómo puede un hombre que está ganando tan poco proveer lo necesario para su familia cuando los precios están tan elevados? Para cierta gente va a ser muy difícil. Luego vamos a saber precisamente cuál grupo de personas es el que va a sufrir de esta manera. La voz continúa hablando, pero no dañes el aceite ni el vino. Hay abundancia de vino y de aceite, que representan todas las comodidades de la vida. Sin embargo, están absolutamente fuera del alcance del hombre que apenas puede ganar lo suficiente para suministrar el alimento más ordinario para su familia. Ahora tenemos la imagen completa, vemos a los ricos disfrutando de abundancia de alimentos, y también de todas las comodidades de la vida. Pero los pobres apenas tienen suficiente para mantener el cuerpo y el alma juntos. Surge la cuestión, cuando el vidente habla de esta pobre gente que sufre tanto, ¿en quién está pensando? La respuesta es clara. Es muy evidente según el libro del Apocalipsis que los creyentes eran pobres, y, por lo tanto, carecían de las comodidades que otros tenían. Los primeros lectores de este libro habrían comprendido inmediatamente este símbolo. Del mismo Apocalipsis recibimos la siguiente información, respecto a las condiciones económicas que existían en la iglesia en aquel tiempo. En primer lugar, aprendemos que uno difícilmente podía seguir siendo miembro de un gremio obrero sin haber tenido que sacrificar sus principios y convicciones religiosas. 39. Supongamos que una persona se retirara de tal organización. No se requiere una gran imaginación para darse cuenta que el resultado sería pérdida material y sufrimiento físico. Aprendemos también que cualquiera que no tuviese la marca de la bestia no podía comprar ni vender, véase Apocalipsis 13:17. ¿Acaso no ha sido así a lo largo de todos los tiempos? ¿No es verdad que el comportamiento humano tiende como regla a oprimir a los creyentes y de hacerlos sufrir necesidades físicas? ¿Cuántas veces los hijos de Dios han sido echados del trabajo, de su negocio o de su ocupación, porque insisten en mantenerse leales a sus convicciones? Por ejemplo, una persona se rehúsa a trabajar en el día del Señor y se le despide. Por eso, se ve obligada a aceptar otro trabajo con menos sueldo. Tiene que sostener a su familia. No espere encontrar comodidades y lujo en su hogar. Otra por razones de conciencia se rehúsa a unirse a una organización de obreros que se adhiere a un sistema de violencia. La consecuencia, también pierde su puesto de trabajo, y mientras tanto, el rico opresor goza de abundancia. Nadie daña su vino y su aceite. El segundo y tercer jinete van de la mano. Ambos describen la persecución contra el pueblo de Dios. Algunos creyentes son asesinados,
Su sangre es vertida. Estos son los mártires en el sentido más limitado de la palabra. El segundo caballo, Bermejo, y su jinete los describe, pero no todos los creyentes sufren el verdadero martirio en este sentido. Sin embargo, en un sentido más general, los demás también son mártires. Sufren pobreza y opresión, véase 1 Corintios 1:26. Durante todos los siglos de existencia de la Iglesia, se puede ver al caballo negro y su jinete en su misión de infortunio esparciendo opresión, injusticia y aflicción económica, pero esta forma de persecución también es un instrumento en las manos de Cristo para el avance de su reino. El individuo tan duramente perseguido se da cuenta de su dependencia de Dios. Así pues, el segundo y tercer jinete describen aquellas aflicciones, que de una manera muy especial afectan a los creyentes. Simbolizan que a través de toda la dispensación, el mundo perseguirá a la Iglesia, en todas las maneras posibles. Recordemos que las dos formas de persecución mencionadas aquí, es decir, la matanza y la injusticia o la opresión económicas, representan todas las formas de opresión. 4. El caballo amarillo. Pero ¿son estas las únicas pruebas que la Iglesia tiene que experimentar en su camino hacia la gloria eterna? Sabemos que no. Así como en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21 se menciona un segundo grupo de tribulaciones, así también aquí. Hay ciertas tribulaciones que los creyentes sufren juntamente con el mundo, por la sencilla razón de que están en el mundo. El cuarto caballo y su jinete llaman nuestra atención a esta clase de pruebas. Se abre el cuarto sello. El cuarto ser viviente dice, ven y mira, y ahora se ve un caballo amarillo verdoso, 40 un color pálido o más bien, lívido y horrible, símbolo de enfermedad y de la muerte. El que monta 41, este caballo es un jinete que tiene por nombre muerte. Quiere decir la muerte en general, sí, la muerte en su forma más universal, porque los instrumentos de muerte mencionados aquí afectan a los creyentes, y a los incrédulos también. Y como sucede siempre, siguiendo a la muerte, se ve al Hades. 42 La muerte mata y el Hades que simboliza el estado de existencia separado del cuerpo recoge a los muertos. 43. Sin embargo, la muerte y el Hades no pueden hacer lo que quieran, actúan bajo el permiso divino. Se hace hincapié sobre esto para consuelo de los creyentes. Leemos que a la muerte y el Hades se les da autoridad. Además, su círculo de acción es claramente limitado. Pese a que el territorio es muy grande, la cuarta parte de la tierra, sin embargo, sus límites han sido determinados claramente por el decreto divino, el cual es llevado a cabo por el Cordero. Y es la cuarta parte y nada más. A estos se les da potestad para matar con espada, con hambre, o escasez, con mortandad, o muerte, y con las bestias de la tierra. Estas son 4 aflicciones que no han sido descritas bajo los sellos, segundo y tercero. Este pasaje se basa claramente en Ezequiel 14, 21 y 22. Noté la semejanza tan notable, por lo cual así ha dicho Jehová el Señor, cuanto más cuando yo enviare contra Jerusalén mis 4 juicios terribles, espada, hambre, fieras y pestilencia, para cortar de ella hombres y bestias. Sin embargo, he aquí quedarán en ella un remanente. Aquí en Apocalipsis 6:8, se mencionan casi en el mismo orden los mismos juicios. Primero, matar con la espada. Aquí la palabra matar no significa matanza como en el segundo sello, sino que se refiere a la guerra. También la palabra traducida espada es diferente. No es iuxxcupex, sino poipex lex. No es el cuchillo del sacrificio, o la espada corta, sino la espada grande, semejante a la usada por David para cortarle a Goliat la cabeza. En la versión griega, 70, de Ezequiel 14:21 encontramos la misma palabra poipex lex que se usa aquí en Apocalipsis 6:8. Aquí, se habla de guerra. Los comentaristas que insisten en que el segundo caballo y su jinete se refieren a la guerra, se meten en problemas cuando tienen que explicar el cuarto caballo. Y si, además de esto, han interpretado el tercer sello como indicador del hambre, entonces no saben qué hacer con el cuarto sello que también indica hambre. Buscan una salida al problema enseñando que las tribulaciones de los sellos segundo y tercero se repiten bajo el cuarto, una repetición algo improbable e ininteligible, o diciendo que mucho de lo que se describe bajo el cuarto sello es una interpolación. 44 Esto, por supuesto, es una manera muy conveniente para despachar un problema, es decir, echarle la culpa al escriba. Sin embargo, un estudio cuidadoso revela que estos 4 sellos indican ciertas clases de tribulaciones que se pueden distinguir fácilmente.
Además, el cuarto sello describe 4 tribulaciones universales. 45 se las considera aquí con respecto a su significado. Para la Iglesia, se menciona primero la guerra, no solamente una guerra en particular, sino la guerra entre las naciones por donde quiera y todas las veces que suceda a lo largo de toda la dispensación. Según Apocalipsis 2:16 y 19:21, es evidente que la espada, poipex lex, se refiere a la guerra. Después, se menciona el hambre. Esta también es una tribulación, muy general, mencionada muchas veces en la Biblia. Cuando una ciudad es sitiada en tiempos de guerra, la hambruna es una consecuencia lógica, y el hambre, a su vez, es seguido muchas veces por la pestilencia o se le asocia con ella. La pestilencia aquí y también en la traducción griega, 70, en Ezequiel 14:21, se llama muerte, así como aún hoy es llamada por nosotros la muerte negra. Puesto que se menciona aquí en conexión con el hambre, es probable que se refiera a la verdadera pestilencia, la peste bubónica. 46 Cualquiera que desee una descripción muy interesante de la peste bubónica, debe leer 1 Samuel 5 al 7:47 para entender la conexión muy definida que existe entre el hambre y la pestilencia. Véase Jeremías 21:6 al 9, Lucas 21:11. Finalmente, así como en Ezequiel, aquí también se mencionan las bestias de la tierra, véase Segunda de Reyes 17:25. Estas bestias no saben distinguir entre creyentes e incrédulos. Despedazan y devoran todo lo que encuentran, sea adentro o afuera de los anfiteatros romanos. Por consiguiente, estas 4 tribulaciones, guerra, hambre, pestilencia y bestias de la tierra, son generales en carácter. Además, estas 4 son simbólicas de todas las tribulaciones universales que los creyentes sufren junto con el resto de la humanidad a lo largo de toda la dispensación. Sin embargo, con respecto a la Iglesia, estas tribulaciones significan algo muy específico. Nuestro Señor Jesucristo usa estas tribulaciones como instrumentos para la santificación de su Iglesia y para la extensión de su reino. 48. Hemos llegado a la siguiente conclusión respecto al significado de los 4 jinetes del Apocalipsis. El jinete que monta el caballo blanco es nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio, el jinete que monta el caballo bermejo es la matanza. El jinete que monta el caballo negro representa dificultad económica y pobreza debida a la injusticia. El segundo y tercer sello simbolizan la persecución dirigida directamente contra la Iglesia por parte del mundo. El jinete que monta el caballo amarillo representa la muerte, la espada, la guerra, el hambre, la pestilencia, las bestias. Estas son las tribulaciones comunes a la humanidad descritas aquí desde el aspecto de su efecto sobre el reino de Dios. El clamor de los mártires, 6:9 al 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? No olvide que lo que Juan ve no es el cielo ni el universo mismo, sino una visión simbólica. En esta visión el apóstol ve el altar, que aquí aparece como el altar del holocausto, al pie del cual tenía que ser derramada la sangre de los animales degollados. Levítico 4:7. Debajo de este altar Juan ve la sangre de los santos que han sido muertos. Vio sus almas, porque la vida de la carne en la sangre está. Levítico 17:11. Habían ofrecido sus vidas como un sacrificio, habiéndose adherido con tenacidad al testimonio que habían recibido respecto al Cristo y la salvación en él. Estas son las almas que bajo el segundo sello estaban siendo asesinadas. 49 Estas almas claman en voz alta venganza contra sus asesinos. Surge la pregunta: ¿cómo podemos armonizar este clamor por juicio y venganza con la oración de Cristo a favor de sus enemigos? Lucas 23:34. Y con la oración de Esteban: Señor, no les imputes este pecado. Hechos 7:60. Contestamos: estos mártires no piden retribución para su propio bien, sino por consideración a Dios. Estos creyentes fueron muertos porque pusieron su fe y confianza en Dios. Al matarlos el mundo le ha despreciado a él. ¿No es verdad que Dios mismo afirma que la voz de la sangre de sus santos clama por juicio? Génesis 4:10, véase Hebreos 11:4. Individuos insignificantes, meros habitantes de esta tierra, han desafiado al santo, verdadero y soberano Señor del universo. Han retado sus atributos. Si no se hace plena retribución, la justicia y soberanía de Dios no resplandecerán en todo su perfecto esplendor. No, el santo en gloria no desea venganza personal, como tampoco la deseaba Esteban.
Pero anhela la llegada de aquel gran día cuando la majestad y la santidad, la soberanía y la rectitud de Dios en Cristo serán reveladas públicamente. A cada uno de estos muertos se les da un ropaje blanco, simbolizando la rectitud, la santidad y la alegría. Se les da la seguridad de que sus oraciones serán contestadas, pero el tiempo del día de juicio no ha llegado todavía. Por tanto, estas almas de los mártires tienen que gozarse por un poco de tiempo en su reposo celestial, hasta que se haya introducido en el redil a todos los elegidos y haya sido completado el número de los mártires. Dios sabe el número preciso. Ha sido determinado desde la eternidad en su decreto. Hasta que aquel número se haya cumplido en la tierra, el día del juicio final no puede venir. El juicio final, 6:12 al 17. El sexto sello, por consiguiente, introduce 50 el día del juicio. Describe la única gran catástrofe al fin de esta época. El miedo y el terror, el espanto y la consternación de aquel día se describen bajo el doble simbolismo de un universo despedazándose estrepitosamente y una raza humana completamente aterrorizada. El terror de aquel gran día se refiere, por supuesto, solamente a los malos. Pero, puesto que en la segunda venida de Cristo habrá en la tierra solamente unos cuantos creyentes, Lucas 18:8, podemos decir que el mundo en general estará sobrecogido de alarma. En esta conexión, es interesante observar que este derramamiento final de la ira divina sobre la humanidad se describe bajo el sexto sello 6, o más bien, 666, que es el número del hombre, Apocalipsis 13:18, y está representado aquí como afectando 6 objetos de la creación y como distribuido entre 6 clases de hombres. 51. Note los 6 objetos enumerados en esta descripción simbólica del terror del día del juicio. Primero, hay un gran terremoto, véase especialmente Ezequiel 38:19, Amós 8:8, Joel 2:10, Mateo 24:29. Imagínese a la tierra subiendo y bajando, en rápido oleaje como una indicación del poder y la ira de Dios. Entonces, en conexión con este terremoto, el sol se oscurece como un saco de silicio, y la luna llena se torna toda como de sangre. Muchas veces en conexión con los terremotos el cielo se oscurece, pero se da a entender más que esto en esta descripción simbólica. Esta no es una oscuridad ordinaria, tampoco un eclipse, no, aun la luz del sol es borrada, y el color de la luna es semejante al de la sangre. En la imagen que Juan ve todo esto es muy real. Sin embargo, debemos tener cuidado en llegar a conclusiones precipitadas. Consideremos la imagen entera. 52. No tenemos derecho, basados en esta descripción, de sacar conclusiones acerca de los cambios exactos que sucederán en los cielos al final de esta época. Lo que tenemos aquí es un cuadro simbólico del terror del día del juicio. El símbolo entero nos enseña una sola lección, es decir, que la efusión final y completa de la ira de Dios sobre un mundo que ha perseguido a la Iglesia será verdaderamente terrible. Ya se han mencionado 3 objetos, a saber, el terremoto, el sol y la luna. Ahora, el cuarto, las estrellas del cielo caen sobre la tierra, como la higuera echa sus higos no maduros cuando es sacudida por viento violento. Sin duda Juan había visto estos higos de invierno, escondidos debajo de las hojas hasta que se secaron y cayeron como la lluvia durante un chubasco cuando la higuera era movida por fuertes vientos. Asimismo se ven las estrellas cayendo de sus órbitas. Caen sobre la tierra, no cometas ni meteoros, sino estrellas. Tal vez dirá, ¿cómo es posible esto? Es demasiado pequeña la tierra para que caiga sobre ella aún una sola estrella. Volvemos a decir que esto es una imagen. Hay cosas que son posibles en las imágenes pero no son posibles en la realidad. Pero al decir esto, no negamos, por supuesto, que en conexión con el fin de esta época presente habrá una dislocación completa de los cielos, un rejuvenecimiento del universo. Las Escrituras lo enseñan muy claramente, segunda de Pedro 3:10 al 13, etc. Tampoco negamos que este pasaje se refiera a este hecho, véase Mateo 24:39. Pero el objeto principal del pasaje es el de dar énfasis al terror que sentirán los malos en el día del juicio. Los elementos deshechos, el terremoto, las estrellas cayendo, etc., todo esto añade a la imagen aún más terror. En esta imagen tan vívida y terrible Juan ve el mismo cielo enrollándose como un pergamino, véase Isaías 34:4. El sexto y último objeto mencionado es todo monte y toda isla. Estos montes e islas desaparecen completamente, siendo removidas de sus lugares. De nuevo, tomando el cuadro en su totalidad, trate de representarse lo que Juan vio, el cielo mismo enrollándose como un pedazo de papel.
o como un pergamino, el sol con su luz borrada de modo que parece un saco de silicio, la luna llena como una inmensa y espantosa bola sangrienta, las estrellas echadas de sus órbitas y precipitadas sobre la tierra en grandes chubascos, la tierra misma temblando con gran violencia, haciendo que todas las casas sean derribadas estrepitosamente, y todo monte y todas las islas de repente desaparecen. ¡Qué imagen tan terrible de horror y desesperación, de confusión y consternación! Para los malos, observemos cuáles son las 6 clases de personas sobre las cuales cae este terror. Primero, los reyes de la tierra, los dictadores y los supremos gobernantes políticos. Después, los príncipes, los que siguen a los reyes en autoridad. Tercero, los oficiales, los dictadores y generales militares. Cuarto, los ricos, los líderes del comercio y de la industria. Estos son los capitalistas, los magnates del dinero. Quinto, los fuertes, los que ejercen una influencia poderosa en cualquiera esfera, ya sea física o educativa. Sexto, todo esclavo y todo libre, las clases inferiores en su totalidad, consistiendo en los que todavía estaban sirviendo como esclavos o los libres de la esclavitud. Así, bajo el simbolismo de estas 6 clases, Juan ve a todo el mundo impío sobrecogido de un miedo repentino, aterrorizado y huyendo de algo mucho más terrible que montañas desmoronándose y rocas cayendo. Buscan refugio en la misma muerte. Si solamente les sobreviniera ahora mismo la muerte, Juan oye voces y gritos de agonía, dados por miles de voces. Reyes y esclavos, príncipes y siervos se sienten sobrecogidos por la misma agonía y desesperación. Se escucha este lamento tan terrible: montes y peñas, caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Y una vez llegado aquel día se cerrará para siempre la puerta de la gracia, pero aunque no se llevará a cabo hasta el día del juicio la retribución final y completa, aun ahora durante esta época actual los juicios son enviados sobre la tierra porque los malos persiguen a los hijos de Dios. A lo largo de toda la historia, los sellos de persecución son siempre seguidos por las trompetas de juicio. Este es un principio en el gobierno moral divino de este mundo. Debemos tener en cuenta este principio cuando leemos los acontecimientos del día. La multitud sellada, 7:1 al 17. Estas trompetas de juicio son descritas en los capítulos 8 y 9. Pero, aun en el principio del capítulo 7 parece que todo está listo para la ejecución de estos juicios. Entonces, ¿por qué no caen sobre los incrédulos? Todo está preparado, los vientos de calamidad están por empezar su misión destructiva, los 4 ángeles 4 porque ellos controlan los instrumentos de destrucción por toda la tierra, y en todas las direcciones, norte, sur, oriente y occidente todos están listos para llevar a cabo su labor de hacer daño a la tierra y al mar. Apocalipsis 7:2. Luego, repentinamente, Juan ve otro ángel subiendo del oriente. Tiene el sello del Dios viviente. Clama a los 4 ángeles que están controlando o deteniendo los 4 vientos del juicio, y con gran voz les dice: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Querido lector, si el sello de Dios está en su frente, no hay necesidad de temer las trompetas del juicio. Estos juicios son los castigos que recibirá el mundo impío y perseguidor. No le harán ningún daño. Jehová ha cargado en Cristo el pecado de todos los creyentes. Isaías 53:6. Descanse en la seguridad de que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme al propósito son llamados. Romanos 8:28. Este acto de sellar es la cosa más preciosa debajo del cielo. Las Escrituras hablan del sello en un sentido triple. Primero, un sello protege contra la manipulación o tratar de forzar algo. Así, el sepulcro de Jesús fue asegurado o sellado con una guardia. Mateo 27:66, véase. También Apocalipsis 5:1. Segundo, un sello marca propiedad. Así, leemos en El Cantar de los Cantares 8:6, ponme como un sello sobre tu corazón. Tercero, un sello certifica un carácter genuino. Así, el decreto de que todos los judíos tenían que ser destruidos fue sellado con el anillo del rey Asuero. Esther 3:12. El cristiano está sellado en este sentido triple. El Padre le ha sellado, porque el creyente goza de la protección del Padre durante toda su vida. El Hijo le ha sellado, porque con su propia sangre preciosa ha comprado y redimido al creyente. Por tanto, somos suyos. El Espíritu
Le ha sellado, Efesios 1:13, porque certifica que somos hijos de Dios, Romanos 8:16. En el pasaje que estamos estudiando el énfasis se halla en la posesión, y su consecuente protección. Note que los hijos de Dios son sellados, en sus frentes. En el capítulo 14 encontramos de nuevo esta misma multitud sellada, los 144,000. En ese capítulo, leemos que tienen en sus frentes el nombre del Cordero y el nombre del Padre. Aquel nombre, muy probablemente, es el sello. 53, véase, también Apocalipsis 22:4. Juan escucha el número de los sellados. No ve el número exacto, porque los sellados están todavía en la tierra. Solo Dios sabe cuántas personas verdaderamente selladas hay en la tierra. El número es 144,000. Esto, por supuesto, es simbólico. Primero el número 3, que indica la Trinidad, es multiplicado por 4, que indica la creación entera, porque los sellados vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur. 3 multiplicado por 4 son 12, por tanto este número indica la Trinidad, 3, operando en el universo. 4. 54 cuando el Padre por medio del Hijo en el Espíritu realiza su obra salvadora en la tierra, lo divino. 3, operando en el universo. 4. Vemos en la antigua dispensación a los 12, 3 por 4, patriarcas y en la nueva a los 12 apóstoles. Para tener una idea de la iglesia de la antigua y de la nueva dispensación, tendremos que multiplicar este número, 12 por 12. Esto nos da 144. En completa armonía con esta representación, leemos en Apocalipsis 21 que la santa ciudad Jerusalén tiene 12 puertas y 12 fundamentos. En estas 12 puertas están escritos los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. Y en los 12 fundamentos están escritos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero, Apocalipsis 21:9 al 14. Leemos también que la altura del muro es de 144 codos, Apocalipsis 21:17. Por tanto, es claro que la multitud sellada en Apocalipsis 7 simboliza a la iglesia militante entera de la antigua y de la nueva dispensación, con el objeto de acentuar el hecho de que esto significa no una pequeña parte de la iglesia, sino a la iglesia militante entera. Este número 144 es multiplicado por 1000. 1000 es 10 por 10 por 10, lo que indica un cubo perfecto, entereza reduplicada. 55, véase Apocalipsis 21:16. Los 144,000 sellados de las 12 tribus del Israel literal simbolizan al Israel espiritual, la iglesia de Dios en la tierra. Es una equivocación decir que, en última instancia, el símbolo indica Israel según la carne. El apóstol sabía sin duda que 10 de las 12 tribus habían desaparecido en Asiria, al menos en sumo grado, mientras Judá y Benjamín habían perdido su existencia nacional cuando Jerusalén cayó en el año 70 de nuestra era. Además, si el símbolo significa a Israel según la carne, ¿por qué omitir a Efraín y Dan? Seguramente no todos los de la tribu de Dan estaban perdidos. Note de nuevo el orden en que las tribus están ubicadas. Se menciona primero no a Rubén, sino a Judá. Recuerde que nuestro Señor Jesucristo era de la tribu de Judá, Génesis 49:10. Aun el hecho de que exactamente 12,000 fueron señalados, de cada tribu armonía en medio de la variedad debe bastar para indicar que estamos tratando con un símbolo, como ya se ha indicado. En cuanto al significado de este símbolo, no se nos deja en la ignorancia. En primer lugar, el número mismo, siendo el producto de 144 multiplicado por 1000, se explica completamente en Apocalipsis 21, como hemos mostrado. Según este capítulo, este número indica la iglesia de la antigua y de la nueva dispensación. Además, en el capítulo 14 vemos de nuevo esta misma multitud, los 144,000. Aquí nos dice claramente que son aquellos que han sido comprados de entre los de la tierra. Representan a los que siguen al Cordero por donde quiera que vaya. Por tanto, representan a la iglesia militante entera, como se enseña claramente también en Apocalipsis 22:4.56 son la propiedad de Cristo, porque los compró con su preciosa sangre, y el Padre, por medio de Cristo, en el Espíritu, los protege. Que soplen los vientos, no podrán hacer daño al pueblo de Dios. Que vengan los juicios, no podrán herir a sus elegidos. Después de estas cosas Juan mira la visión más gloriosa de todas. Es una visión de la iglesia triunfante en la eternidad, cuando more para siempre en la misma presencia de Dios y de su trono. Es una gran compañía, la cual ninguno puede contar, aunque el Señor conoce el número exacto. 2 de Timoteo 2:19. Son los redimidos de todas naciones, y
linajes, y pueblos, y lenguas. 57 Es claro que se incluye a los elegidos de Dios del pueblo judío, están representados tanto judíos como gentiles, están delante del trono y del Cordero, quien está sentado ahora sobre el trono. Apocalipsis 5:7. Estar delante del trono y del Cordero significa tener compañerismo con el Cordero, servirle y participar en su honor. La grande e innumerable compañía está vestida con ropas blancas. Estas ropas indican alegría y felicidad, su blancura simboliza virtud y santidad. Véase 7:14. Juan ve a estos bendecidos con palmas en sus manos. Estas palmas indican salvación. Juan 12:13. Por consiguiente se oye a esta gran multitud clamando en alta voz, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado sobre el trono, y al Cordero. Leemos, literalmente la salvación, no salvación en general, sino aquella salvación muy especial, del pecado y de todas sus consecuencias, de la cual estos redimidos están gozando ahora. Atribuyen esta obra de salvación no a su propia sabiduría y bondad, sino a Dios y al Cordero. De la misma manera nosotros cantamos, tú eres, oh Dios, nuestra exaltación, la gloria de nuestro poder. Tu soberana gracia es siempre nuestra fortaleza y nuestro castillo. Levantamos en alto nuestras cabezas, porque Dios nuestro amparo nos encubre. Por Él, solo por Él, cuya presencia está delante de nosotros, recibiremos la corona del vencedor, no más asaltados por los enemigos, venceremos por medio de nuestro Rey, exaltado por el Dios de Israel. Los ángeles rodean esta compañía de redimidos, véase el diagrama, al principio de este capítulo. Rinden homenaje a Dios y por medio de un doble amén y una séptupla atribución de alabanza, 7:12, dan testimonio de que están de acuerdo con la adoración de la Iglesia triunfante, véase 5:11. Y respondió uno de los ancianos, diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son, y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Ahora es un anciano el que habla, 7:13, véase 5:5. Es uno que sabe, por experiencia lo que es la salvación. Le pregunta a Juan, no para ser informado por el apóstol, sino para que la atención de Juan sea fijada en aquella multitud innumerable, especialmente en este milagro sorprendente, a saber, que todos estos que una vez fueron pecadores, ahora son justos y santos, vestidos de ropas blancas. El apóstol, al decir, Señor, tú lo sabes, indica su deseo de oír la explicación respecto a este gran milagro. Esta sección, que comprende los capítulos 4 al 7, se termina con la explicación dada de una manera sublime y hermosísima por el anciano. Tenga en cuenta que el tema de esta sección es la Iglesia en tribulación. Hemos visto al caballo bermejo de la matanza, al caballo negro del hambre y de la injusticia, al caballo amarillo de la muerte. Hemos oído los gritos de las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que mantenían. Hemos visto que todas estas pruebas son controladas por aquel que está sentado sobre el trono. Ahora, nos queda claro también que la Iglesia no permanece en medio de la tribulación. La compañía innumerable consta de personas que salen de la gran tribulación. Leemos, y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. El anciano le dice a Juan que estas gentes vestidas con ropas blancas salen de la gran tribulación. Esta tribulación es grande porque lo incluye todo. Todas las persecuciones y pruebas del pueblo de Dios, simbolizadas por los sellos, están incluidas en ella. Por consiguiente, vemos la unidad que existe en esta sección entera, capítulos 4 al 7. La enseñanza principal es que los santos superan sus tribulaciones. En español se dice que una persona ha pasado a mejor vida para indicar que ha dejado de sufrir. Esto es lo que sucede cuando muere un creyente. Estos santos que Juan ve en la visión han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero, véase primera de Juan 1:7, Hebreos 9:14. En otras palabras, han puesto toda su confianza en la sangre salvadora de Jesucristo. Esta sangre, que representa la expiación perfecta que nuestro Señor ha provisto, los ha limpiado de toda culpa y de la contaminación del pecado. Han sido blanqueados por la sangre carmesí de Cristo, por esto están delante del trono de Dios. Aparecen delante del trono,
Solo aquellos que han puesto su confianza en Cristo y en su expiación, lo adoran, es decir, le rinden la espontánea, alegre y completa devoción, del corazón. Es una adoración incesante. Además, estos santos redimidos, en la gloria, experimentan el más dulce, perfecto e íntimo compañerismo, con Dios por medio de Cristo. Le adoran en su santuario, es decir, en su misma presencia. El que está sentado sobre el trono los trata como a sus propios y queridos hijos, porque son tales por su gracia. Su presencia como una tienda los cubre. Negativamente, su salvación consiste en esto: son librados de toda preocupación y aflicción, de toda prueba y persecución, no les afligirá más el hambre, ni sed, ni calor. Positivamente, su salvación significa esto: gozan de la felicidad más perfecta. El Cordero es ahora su pastor, véase Salmos 23, Juan 10, 11 y 14, y piénselo, un Cordero actuando como pastor. Este Cordero guía a su rebaño a fuentes de aguas de vida. El agua simboliza la vida eterna y la salvación, Isaías 55, 1, Juan 7, 38 y 39. Las fuentes de agua indican el origen de la vida, porque por medio del Cordero los redimidos tienen para siempre compañerismo continuo con el Padre. Finalmente, la cosa más preciosa de todas, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Las lágrimas no son meramente limpiadas, ni aun secadas, sino que son enteramente quitadas de sus ojos, de modo que no queda nada sino el perfecto gozo, la felicidad, la gloria, el compañerismo más dulce y la vida en abundancia. Y Dios mismo es el autor de esta salvación tan perfecta.